Y después, en el ámbito político, me preocuparon mucho las declaraciones de Moroni, del ministro de Trabajo. No sé si tuviste oportunidad de escucharlas. No, escuché las históricas, la de el salario digno es el que se bueno, va a pagar. Ahora volvió sobre sus pasos. Ya no es ese el concepto, sino lo opuesto. Hay que ganar, el salario tiene que ganar la inflación. Hay que abrir todas las paritarias. Hay que abrir todas las paritarias. Lo que me sorprende es que en el medio pasaron 6 meses, pero yo lo marcaba hace un ratito porque escuchábamos, si querés podemos hacerlo de nuevo. Dale. Escuchar la declaración, bueno, la que es la declaración, el hecho noticioso, la declaración de ayer sobre las paritarias y cómo van evolucionando las paritarias. Mira. En la medida que veamos que algún sector va quedando por detrás de la inflación porque los aumentos pactados no alcanzan, vamos a reabrir las paritarias. Lo sostuvimos de entrada esto, que siempre íbamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para que los salarios ganen la inflación. Y la herramienta es la negociación paritaria. Argentina tiene una tradición larguísima de negociación paritaria que la mantuvimos incluso el año pasado cuando todo era absolutamente extraordinario y difícil. Nosotros lo que queremos ahí escuchabas, es que vaya perdón, Dani, ¿me escuchás? Sí. Ahí escuchabas la parte donde dice, nosotros siempre sostuvimos que la paritaria y el salario le tenía que ganar la inflación. El sector va quedando por detrás de la inflación porque los aumentos pactados no alcanzan, vamos a reabrir las paritarias. Lo sostuvimos de entrada. Bueno, lo sostuvimos de entrada, dijo. Pero yo recuerdo, creo que vos también recordás otra frase de comienzo de año, que no era justamente en este sentido, sino era el opuesto, ¿no? ¿Cuál? ¿Qué frase? Escuchala. Yo creo que el sueldo digno es aquel que estemos en condiciones de pagar y sostener. Son dos conceptos distintos, ¿no? Uno cuando la intención del gobierno claramente era mantener las paritarias en el orden del 30%, de 30 puntos porcentuales de incremento, y no más que eso. Luego del dibujo de Martín Guzmán, ¿no? Luego, claro, exactamente, de la previsión de Guzmán. El dibujito de preescolar de Martín Guzmán con el presupuesto, ¿no? 29%. Sí, y el cambio en el discurso de Moroni, en realidad yo celebro que hoy... El discurso, sí. Yo lo celebro, yo prefiero este mensaje, el mensaje de el salario le tiene que ganar la inflación. El problema igual, es... A ver, lo de Moroni no es una contradicción, me parece. Vos ves una contradicción, no, está diciendo, vayan a la paritaria, arréglense, cuando la paritaria, hoy por hoy, a ver, la información que yo tengo es que ATE, por ejemplo, está logrando una paritaria de 45 puntos, que recién se va a firmar, porque viste que las paritarias no, a ver, no se negocian todas juntas y a la vez, sino que hay gremios que empiezan la negociación paritaria en febrero, otros en marzo, en abril, mayo, otros a mitad de año, otros en el último trimestre del año. Bueno, están escalonadas de alguna manera, pero todas van teniendo algún tipo de criterio, si se quiere, ¿sí? Hay un criterio y hay gremios que van marcando, si se quiere, el termómetro de la paritaria, de la negociación. Bueno, los gremios más fuertes hoy en la Argentina son el gremio bancario, por eso fue muy importante la visita del presidente al Congreso Bancario, donde se rubricó, y él rubricó como testigo la paritaria. Fue un gesto político muy valioso. Fue una paritaria reabierta, ¿no? Fue una paritaria reabierta, reabierta por la realidad, digamos, ¿entendés? Pero no solamente por la realidad. Todas las paritarias están firmadas por la cláusula de revisión. Que no es cláusula gatillo. No es automática. La gatillo, como su nombre lo indica, o como su adjetivo lo indica, se gatilla inmediatamente, es automática. Para decir una manera, ni siquiera te tenés que volver a sentar. Tal cual. En el caso de la cláusula de revisión, vos tenés que volver a sentarte. Yo creo que está bien lo que plantea. Bueno, primero que es el tema central de la Argentina. Bueno, para Rulo no. Para Rulo el tema central de la Argentina es la inflación. Está bien. Bueno, es que están asociados, Daniel, porque estamos por eso, para nosotros está asociado. Vos ponés, no tengo problema que pongas el kilo de asado 1.000 pesos si el salario mínimo es, no sé, 50. Estoy haciendo números redondos. Sí, lo que pasa es que ahí entras en la famosa puja distributiva, donde la famosa, exactamente. En general el que pierde es el asalariado o el trabajador, ¿no? En la puja distributiva. Pero, a ver, vamos por parte. Una cosa, esto lo hablamos el otro día en el conversatorio con Amado y con Artemio. Una cosa son los gremios que tienen gran capacidad, lo digo en el buen sentido de la palabra, coercitiva, porque, a ver, Sergio Palazzo se va a juntar con los banqueros
Y Sergio Palazzo le saca todo lo que le puede sacar porque tiene un gremio muy organizado, muy movilizado, él tiene muy claro cuáles son sus intereses, sabe que si se para el sistema, para su gremio, para el sistema financiero, con los costos que eso implica y demás. Entonces tiene una capacidad coercitiva. Lo mismo puede pasar con Hugo Moyano. Pero no todos los gremios tienen la misma capacidad. Y la pregunta es, en un país donde el 35 y el 40% de la población, como nos decía ayer Artemio, ¿no? 33, 35, 40, según como midas, ¿no? Porque hay un montón de personas que están en la economía informal que están estadísticamente formalizadas, pero que no tienen ingresos regulares, para dar un ejemplo, que es una de las condiciones para pertenecer a la economía informal. ¿Quién los representa? Si no hay una política de ingreso, de llevar el ingreso de la base de la pirámide y llevarlo para arriba. Y el ejemplo más claro es la jubilación mínima y el salario mínimo, que están en 23 lucas, 24 lucas. Que es por debajo de la indigencia. Cualquier persona, a ver, voy a decir algo. Pero yo ahí sí, perdón, Dani, yo veo justamente cuando yo marco una contradicción de Moroni, la marco por eso. Moroni fue el que firmó, impulsó junto a los... Moroni y la CGT y la exactamente, CTA. A eso voy. Y la CGT y la CTA. Un salario inicial, un salario mínimo... No vas a escuchar esto en otro programa de radio. No, sí, todos firmaron. Por eso no somos mejores, por esto. No. A ver, cuando la instrucción... No orinamos agua bendita, por decir esto. Pero la CGT, la CGA, la CTA y Moroni... Sí. Ministro de Trabajo de un gobierno peronista, firmó el salario mínimo por debajo de la indigencia. Pues exactamente. Ahora, eso ocurrió... Lo demás es poesía. Está bien, pero eso para los poetas. Pero después pasó algo muy relevante, que es lo que rompió el dique, que fue la paritaria que cerraron Cristina Fernández y Sergio Massa en el Congreso. Eso rompe el dique. Hasta ese momento, la instrucción del gobierno era el mensaje de Moroni de comienzo de año. El mejor salario es el que se puede pagar. Esa era la instrucción del gobierno. Se rompe ese criterio, que era un criterio no de Moroni, sino del gobierno de Moroni. Se rompe ese criterio cuando un sector del gobierno, en la paritaria que negoció, rompió el techo del 40 y cerró la paritaria del Congreso en 45 puntos, depende cómo se haga la cuenta, 44, 45 puntos. Y no solamente eso, después del Congreso, ANSES y PAMI también cerraron paritarias estatales por encima del 40, cuando los estatales venían de cerrar por debajo del 40. No hace falta que te recuerde, pero si querés lo hago, quiénes están al frente de ANSES y quién está al frente de PAMI. ¿Qué sector político interno del Frente de Todos negoció la paritaria de PAMI y de ANSES? O sea, hubo una decisión dentro del Frente de Todos ante la postura que tenía el gobierno, el Poder Ejecutivo, de revertirlo con hechos. Ese es el dato político, Daniel. Para mí el dato político es que esta novedad, esta nueva declaración de Moroni, surge de una decisión que no toma el Ejecutivo que preside Alberto Fernández. Lo toma un sector del gobierno que es el kirchnerismo. Y es muy relevante eso porque era una de las expectativas que se tenía respecto a cómo se iba a gestionar el Estado en una coalición con las características de la coalición del Frente de Todos. ¿Sí? Pero bueno, tenemos las económicas fundamentalmente, y lo que tiene que ver con el bolsillo, la atención está puesta a lo que ocurrirá en julio con los alquileres. Atención, porque en julio se aplicará por primera vez la fórmula del Banco Central para actualizar alquileres. Esto está previsto en la nueva ley. Hay una estimación en el mercado de que los alquileres vendrán con aumentos del 40%, en línea con la inflación. Bueno, según Moroni, en línea con los aumentos de los ingresos de los trabajadores. Hacé cuentas en tu casa. Bueno, cuestión que en la vida real, no en las planillas que debe mirar Moroni, sino en la vida real, Moroni es el ministro de Trabajo, lo recuerdo, hay preocupación por esta situación, ya están llegando los aumentos de entre el 40 y el 50%,
Esto es porque, insisto, en julio se cumple un año de la vigencia de la nueva ley y se aplica por primera vez esta actualización de valores de los contratos bajo el índice elaborado por el Banco Central, que contempla la evolución de los precios y la inflación, la evolución de los salarios y la inflación anual. De acuerdo con esta evolución del índice para contratos de locación, que pondera, insisto, en partes iguales estos dos elementos, la inflación y los salarios, es un índice que se publica aparte de manera diaria en el Banco Central, de manera tal que pueda hacer referencia para locatarios, para locadores y para locatarios. Bueno, en julio el incremento anual, si se toma esa referencia, será cercano al 40%. En ciudades como la ciudad de Buenos Aires, donde el 35% de las personas están en situación de problemas habitacionales o de acceso a la vivienda propia, bueno, esto es un número muy relevante de personas que se verán sometidas en el transcurso del próximo mes a una renegociación de los contratos en el orden, insisto, del 40%. Esto según un índice que está establecido en la ley. Y por eso es muy relevante, insisto, por eso yo pongo mucho el foco y la atención en lo que dicen los funcionarios del área, en este caso del Ministerio de Trabajo, porque yo entiendo que hay una intención del gobierno de fijar paritarias al alza, de que efectivamente los salarios le ganen a la inflación, de que estén por encima del 40, 42, 45%. Hay gestos, indicios en ese sentido. Algunos gremios estatales han podido cerrar paritarias en ese orden, pero no todos los trabajadores están cerrando paritarias a esos niveles. De hecho, gremios muy mayoritarios como comercio están muy por debajo de estos niveles, y hay muchos trabajadores y trabajadoras de esos gremios que están por debajo del 40%. De modo que cuando uno escucha al ministro de Trabajo decir que todos los salarios le están ganando a la inflación, entiende que hay una intención de sembrar un mensaje político, pero que está muy desacoplado de la realidad de muchas personas. Entonces, ¿para qué ofender a las personas que se saben que están fuera de esa realidad? No tiene sentido. El afán de descripción, de diagnóstico que tienen muchos funcionarios, en muchos casos es un afán ofensivo con las personas que viven otra realidad. Insisto, hay gremios, podemos discutir si esto es obra de los gremios, obra de la realidad económica, porque es cierto que en comercio, me imagino muchos dueños de comercio que me dicen que pueden estar pensando en este momento, ¿cómo hago yo para aumentarle a mi empleado, a mi empleada, si durante un año y pico prácticamente trabajé al 20, 25, 30% de mis probabilidades? A duras penas pude mantener abierto el comercio. Y es cierto también, es cierto lo que plantearon ayer unas 200 pymes que dicen, ojo que nosotros como pymes no estamos en condiciones de abordar una pauta paritaria por encima del 40%, porque según los rubros hay pymes que están trabajando a un 10, 15, 20% de su capacidad. Y después hay otras que no, hay otras que han ganado mucha plata. Porque ha sido muy injusta la distribución de la carga, del peso de la pandemia sobre los trabajadores y también sobre los empleadores. Hay patronales que sin duda pueden aumentar 40 y más, mucho más, porque han ganado mucha plata. Y hay otras patronales que no. En esa diversidad, la afirmación general que hace Moroni se vuelve ofensiva. Insisto, muchas personas lo van a verificar ahora cuando les lleguen contratos de alquiler con aumento del 40%, miren su recibo de sueldo y van a verificar que no tuvieron incrementos de ese monto, de esa cifra o por esos valores en sus ingresos. Pero bueno, el debate sobre la carga del costo de la pandemia y cómo se distribuye esa carga es un debate que no solamente se da en la Argentina, sino que se da en el mundo.